Cuando se pidió, digamos, temas para el ciclo de este año, la verdad que quise, digamos, pensé en este tema y me entró un poco la duda o la quisquillosidad de hablar de lo que estamos haciendo, de las cosas de uno. Después vi una frase de Unamuno que me animó, que decía que a mí me gusta hablar de mí mismo porque es lo que tengo más a mano, ¿no? Entonces, les voy a contar un poquito en lo que estamos trabajando en el laboratorio, en el cual tenemos un programa de ingeniería biomédica. El programa consiste en una asociación que se hizo entre el Hospital Británico y la Facultad de Ingeniería de la UCUDAL para formar gente en esa traslación de conocimiento que está entre la ingeniería fundamentalmente eléctrica y la medicina y la biomedicina. Dentro de ese programa, el 90% de los estudiantes son de la UDELAR, es decir, que no son de la UCUDAL, justamente de la UCUDAL hay uno y ahora se ingresan dos más, y están haciendo programas de maestría y algunos de doctorado, la mayoría dentro del programa del ProInbio, que es un programa de la UDELAR. Así que es digamos, funcionamos muy en tándem también con el Departamento de Ingeniería Biomédica, que está el ingeniero Simini en la UDELAR. Es decir, que se fue creando un espacio, en lo cual la intención, digamos, un poco más estratégica fue incorporar a sectores privados en la formación académica de gente interesada en este campo. Entonces, en realidad los avances más importantes de la ingeniería, de las neurociencias, tanto la neurociencias básica como aplicada, va de la mano de dos grandes corrientes y Omar me podrá corregir lo que pueda decir, pero uno es lo que es la generación de conocimiento del área biomolecular, digamos, y otro es entender el funcionamiento de los sistemas en sí mismo como conjunto, que va muy de la mano de muchos procesos que la ingeniería utiliza y digamos, los aborda con ese criterio. En ese sentido, el sistema del equilibrio, que es un sentido, digamos, el equilibrio, que nadie tiene conciencia que lo tiene hasta que lo pierde. Es muy distinto al gusto, a la audición, que todo el mundo digamos, se deleita oyendo música o se deleita viendo un paisaje, la visión, el gusto con una buena comida. El equilibrio no hay conciencia real que uno lo adquiere, se desarrolla hasta que se pierde, en los cuales se pierde la capacidad, una de las capacidades sociales importantes del hombre, que es la traslación. Es un sistema más de comunicación, como la producción del lenguaje, como la audición, son sistemas que sirven básicamente para comunicar al hombre. Y, por supuesto, básico en la independencia. Y lo importante es que afecta un porcentaje, por ejemplo, mucho mayor que lo que afecta los trastornos de la audición y discapacita mucho más a personas. De hecho, es una de las inversiones de los países desarrollados más importantes en investigación transnacional en medicinas en este campo, por el simple hecho de que la morbimortalidad en esta área aumenta con la expectativa de vida. Entonces, el aumento de la expectativa de vida ha sido importante en la incidencia de enfermedades vinculadas al trastorno o que dejan secuelas en el trastorno del equilibrio, con las discapacidades, los gastos y los costos en medicinas. Entonces, sobre todo en países donde hay planificación en medicina importante, hay toda una línea, digamos, de inversión en medicina buscando la prevención y entender los fenómenos. Para entender, digamos, desde un punto de vista de la ingeniería biomédica al sistema del equilibrio, hay que ir a unas cosas muy básicas de lo que se denominan los sistemas de control. Los sistemas de control son sistemas dedicados a obtener una salida determinada, una función determinada o deseada de un sistema o proceso. Es decir, que siempre tienen un sistema de entrada de información, un procesamiento de esa información y una salida para ejecutar una cosa deseada. En el sistema de equilibrios, claramente, nosotros tenemos informadores, ahora vamos a ver un poco más en detalle, receptores que dan información, un sistema nervioso que procesa esa información y una salida del sistema que tiene dos raíces. Ahora vamos a ver. Pero el tema básico que
digamos, de cómo se analiza un sistema de control, hay numerosas posibilidades de subdivisiones, de clasificaciones, pero la que más se vincula a este sistema biológico es la división de un sistema de control de asa abierta o de asa cerrada. Asa cerrada o de lazo cerrado es cuando la información de salida vuelve de vuelta y el controlador readapta los errores de esa información para cumplir con mayor exactitud la función determinada. En el caso del equilibrio, es bien claro que hay receptores que tenemos en el oído interno, que son acelerómetros, ¿no? Los acelerómetros que nos dan información sobre las aceleraciones lineales, que tenemos desplazamiento en el espacio, tanto en el caminar, el horizontal como la vertical, como puede ser la gravedad, la información permanente que tenemos sobre la gravedad, y acelerómetros que censan las aceleraciones angulares de la cabeza en el espacio en los distintos ejes, y es el rol de las crestas de los conductos semicirculares. La visión, tanto foveal como retinal en su conjunto, que nos da el relacionamiento espacial del cuerpo, y toda la somatosensorial o propioceptiva, que tanto sensibilidad superficial como profunda, como todos los receptores de distintas clases que hay en el sistema, en el aparato osteoarticular, la piel, etcétera, etcétera, generan información que es llevada al sistema nervioso central, que es, volviendo al sistema de control, el procesador de la información, con dos grandes salidas que podríamos decir. Una salida alta, que son las decenas de reflejos que buscan estabilizar la imagen en la retina. Esta información vuelve al sistema nervioso central cuando hay algún error de información, que readapta el movimiento ocular para estabilizar. El objetivo es imagen estable en la retina. Cuando nosotros nos movemos, cuando las cosas se mueven, o cuando nosotros nos movemos y las cosas se mueven. Entonces hay decenas de reflejos que lo que buscan que nosotros podamos tener esa capacidad de movimiento y precisión. Esa es una salida también de lazo cerrado. Y la otra es la del control postural, es las habilidades de la salida vestíbulo-espinal, perdón. Nosotros podemos tener habilidades de control del cuerpo en el espacio. El cuerpo está mantenido en posición bípeda y funciona desde el punto de vista de su modelo matemático como un péndulo invertido, cuyos ángulos de torsión, el torque de función de ese péndulo y la capacidad son la articulación fundamentalmente de los tobillos con las complementarias de cadera y tobillo. Y nos permiten, todo esto está funcionando, digamos, al mismo tiempo, sobre todo si funcionamos con ojos abiertos, con esta salida y con esta salida. Se retroalimenta. ¿Qué información da el vestíbulo espinal? Es donde colocamos el centro de masa. El centro de masa corporal se coloca espacialmente y para que esté en forma correcta dentro de un área que limitan los pies, que es la base de soporte. Entonces el objetivo de esa salida es colocar el centro de masa dentro de la base de soporte. Y ahí tenemos armado la estructura del sistema de control en el equilibrio. Uno, para estabilizar la imagen y tener, digamos, la capacidad referencial del medio ambiente que nos rodea, y lo otro es el control bípedo. Entonces, teniendo una aproximación hacia lo que es la medicina y la patología, me pareció que podíamos hacer una división en qué problemas y cómo se analizan cuando la enfermedad, la patología que sea, afecta uno de los receptores, cuando afecta el procesamiento o cuando afecta la ejecución motora, que es la salida, que son los tres campos: alteraciones del receptor, vestibulares, alteraciones digamos, cómo se procesa la información sensorial en el sistema nervioso central, y alteraciones de la ejecución motora. Entonces, para este primer caso, vamos a poner un ejemplo que me pareció que lo que correspondía era poner el ejemplo más frecuente. Lo que nos pasa a 1 cada 2.5 personas en el mundo, a lo largo de la vida, tenemos un vértigo posicional. ¿Ustedes recuerdan qué influencia tenían aquellos síndromes de Barrelier y las insuficiencias vertebrovacilares, el vértigo postural? En realidad eran hipótesis, y para no decirlo de una manera peyorativa,
eran sacadas de hipótesis en los cuales se pretendía que alteraciones cervicales o de la irrigación podían generar una alteración en los núcleos. Bueno, todo eso se derribó, pero se derribó en el 1990, entendiendo cómo era el problema, entendiendo la función de las máculas. Entonces, nosotros tenemos dos receptores del equilibrio, ¿no? Los receptores maculares, que es un conjunto de células transductoras de información en una masa gelatinosa con millones de cristales de carbonato de calcio y otoconias, y las aferencias son los sensores de aceleraciones lineales, la gravedad entre ellas, ¿no? Y tenemos los canales semicirculares. Entonces, una de las patologías frecuentes, por distintas causas que van desde un tumor del acústico que puede debutar con un vértigo postural por este problema, por un desprendimiento de cristales de carbonato de calcio, porque hacen degeneraciones centrípetas hacia la mácula y pueden debutar como un vértigo postural, hasta el porcentaje importante que se ve, hace un pico en mujeres entre 50 y 60 años por fenómenos perimenopáusicos y alteraciones del metabolismo del calcio. El gradiente de concentración de calcio en las otoconias es muy bajo, se desprenden fácilmente, y lo que pasa es que cuando la otoconia se desprende, a ver si logro, se desprenden las otoconias y estimulan uno de los canales que tiene que funcionar, es un acelerómetro que tiene que funcionar con el del lado opuesto. Cuando tienen estos cristales de carbonato de calcio en el medio, la información que viene al cerebro de aceleraciones no son concordantes, es decir, no es más o menos la misma cantidad de velocidad, y generan una desviación tónica a los ojos, una corrección del procesador del sistema nervioso central, y se genera un nixtamus posicional que hace que el espacio gire alrededor nuestro, y generación de un vértigo posicional. Esa es una causa frecuentísima, pero frecuentísima, altamente frecuente en la práctica médica, ya no digo otorrinolaringológica ni neurológica, sino general. Entonces, muchísimas veces esta patología, estas alteraciones, que son en algunos casos muy discapacitantes y en el adulto mayor causa de fractura de cuello de fémur en muchas ocasiones, digamos, esto era lo que se catalogaba de insuficiencia vértebro-basilar en muchas ocasiones, y en realidad es una alteración del mecanorreceptor que se produce. Eso tiene el mérito un neurólogo americano de Portland, de Oregon, Epley, que además describió la manera de cómo tratarlas, haciendo correcciones y maniobras de reposición de esos cristales de carbonato de calcio hacia la mácula, donde hay células, las células oscuras, que las fagocitan y quedan asintomáticas. Es decir, que por eso se le llama sindromáticamente vértigo postural paroxístico benigno. Aunque la benignidad depende, porque a veces es recurrente, de la patología que lo condiciona. Y ese es un concepto que hay que tener. Pero eso es la parte médica, digamos. Y entonces es una alteración que cuando movemos la cabeza, la información receptorial no es concordante, el sistema nervioso central la procesa, hace la corrección y eso genera en nosotros un vértigo. Entonces, la secuela de esto es que queda un déficit muchas veces de uno de los vestíbulos y entonces lo que se altera es lo que se llama el reflejo vestíbulo-oculomotor, que es el que permite, digamos, cuando nosotros movemos la cabeza, mirar un punto fijo, porque los ojos van en sentido contrario a la misma, digamos en azul es la amplitud del movimiento de la cabeza y la frecuencia, y en rojo la respuesta en fase de los ojos. Para que el sistema sea perfecto y la imagen esté estable en la retina, el sistema de control tiene que hacer que la amplitud y la velocidad del ojo vayan a la misma velocidad en sentido contrario o puesto en fase. Cuando esto, porque uno de los vestíbulos se pierde, entonces lo que se denomina en el sistema de control, la ganancia de la movilidad de los ojos es menor con respecto a la amplitud. La ganancia es una relación de potencia en suma de amplitud entre la relación del movimiento de amplitud de la cabeza o la potencia y los ojos. Entonces, el procesador, por eso desde el lazo cerrado, esa información se reconoce como roña porque la imagen se desliza en la retina, el sistema nervioso genera un movimiento compensador. ¿Qué es esto? Es lo que David C. y el grupo de Baltimore resolvieron las catch-ups acá. Esta señora tiene una lesión izquierda. Ven que cuando corre por acá, el sistema nervioso central corrige con un movimiento rápido.
que se le denomina en inglés catch-up saccade, es decir, sacadas, movimientos rápidos, recorrectivos de la situación. Y eso es, cuando es así unilateral, paterno-hormónico de una lesión, es decir, de una hipofunción del receptor vestibular contralateral. Eso es bien claro. Entonces aquí tenemos, en la falla de un receptor periférico, en un sistema de lazo cerrado, cómo es entendible que una persona con un déficit del reflejo empieza a compensar por una recorrección de ese déficit en la amplitud del movimiento ocular que hace el sistema nervioso central. Recorrige con un movimiento rápido compensador para que llegue al extremo. La medicina tiene vueltas y la hace más divertida. ¿Por qué los libros siguieron diciendo mucho tiempo y los clínicos aún lo siguen diciendo que la columna cervical tiene que ver porque la cervicalgia vinculada a estos factores? Es por un simple hecho bien sencillo de entender. Cuando genera ese conflicto de información, se generan otros reflejos compensadores que son, por ejemplo, los vestíbulo-cólicos, que son de las máculas ventriculares a los músculos cortos de la nuca. Para estabilizar la imagen, contraen la base del cráneo contra la columna cervical, generalmente atrapan el Arnold y dan cefaleas de Arnold o contracturas con dolor. Esas contracturas o contracturas cervicales, por refleja, se mejoran cuando se trata esto. Esto se trata cuando no se compensa espontáneamente, que muchas veces lo hace espontáneamente, se compensa con programas de rehabilitación, que después vamos a hablar un poco al final de eso. Esta alteración genera problemas perceptuales, es decir, dificultad en las personas. Las personas se quejan, aparte del vértigo postural, muchas veces después de compensado, tienen una sensación de mareo crónico, ¿no? En inglés es el chronic dizziness, es el mareo, la sensación de mareo permanente. Ese movimiento rápido, catch-up, genera una sensación muchas veces de cabeza vacía, de inestabilidad. En el laboratorio estamos midiendo esto con un sistema que se patentó ahí, se diseñó, que le llamamos Gettil Response, ¿no? Que es un sistema con lentes de realidad virtual, un acelerómetro que testa la posición de la cabeza en el espacio, y al paciente se le presenta la posibilidad de que sin ninguna referencia visual evalúe cuando una recta que se le pone luminosa en la barra de realidad virtual está realmente vertical o no. Tiene que hacer esa performance, reconocer la verticalidad de un objeto espacial sin referencia más que la propioceptiva y la vestibular. Bueno, entonces, se va torciendo, se pone una barra con una inclinación conocida de ángulo, que se va midiendo, y el sujeto explorado tiene que torcer la cabeza hasta ponerla derecha, el acelerómetro se coloca a la derecha. Y entonces se va midiendo, esto que tenemos en línea recta, son la medición de ángulos en los cuales esta barra se tuerce, y la respuesta de la cabeza del individuo, en los cuales se miden una serie de parámetros, en los cuales, para no complicar las cosas, el sistema de control nos importa dos. El tiempo que demora la cabeza, que es en estimar cuándo esa barra está vertical, y el error de ángulo que tiene con respecto a esa barra, es decir, el error de ángulo que tiene. Entonces, estamos trabajando, ahí está lo que hace, ¿no? La mácula sensa para un lado y para el otro, nosotros hacemos la cabeza y está, además de lo propioceptivo, que es accesorio, el sistema, el oído está evaluando la capacidad de ese oído para volver, digamos, la percepción de la vertical. Entonces, esto es el esquema, se mide, digamos, desde la salida. Hay una medición de latencia que tiene en realidad, le dimos poca significación en la evaluación del sistema, pero todo esto es desde cero a lo que tarda en estimar la vertical. Acá se evalúa también lo que se llama la sobreestimación, overshooting en inglés, o la subestimación, y después, cuando se establece, el individuo finalmente decide que eso es la posición vertical, establece lo que se llama el error del ángulo, cuánto afuera de la verdad con respecto a la verticalidad el sujeto tiene. Entonces,
Vamos a agarrar un modelo, que es el que estamos trabajando ahora, que son pacientes que fueron operados en el neurinoma acústico, de un tumor del ángulo pontocerebrioso. Usted sabe que crecen en el vestibular, que por autonomasia ya tienen prácticamente muy poca función vestibular cuando son operados, y el resto se secciona el nervio vestibular porque va implícito en la remoción del tumor. En general, son pacientes que a mediano y largo plazo no tienen problemas vestibulares significativos, pero como en toda parte de medicina tenemos excepciones y hay pacientes que tienen mareo crónico por esta situación. Entonces estamos evaluando un grupo de pacientes y fue interesante porque son operados en centros de Estados Unidos, centros europeos y en el país, y regionales y en el país. Así que hay una muestra en cuanto que uno pudiera decir las experticias o no. Es un problema internacionalmente reconocido en el campo nuestro. Digamos que hay pacientes sometidos a esta cirugía que... Entonces, ¿qué es lo que les pasa en la percepción de la vertical a estos pacientes? Es que tienen un error fundamental de ángulo. Si nosotros hacemos un grupo de normales con el grupo, ¿qué es lo que le pasa? Cuando tiene que llevar la estimación hacia el lado que fue operado, miren lo que es el error, la diferencia con normales. En cambio, cuando tienen que llevar hacia el lado del oído sano, el error no es significativo. Es decir, que se produce una unilateralidad en la información de un oído con respecto a otro, que la pregunta no contestada es qué mecanismos de la compensación del sistema nervioso están fallando. En la muestra, que no es muy grande, pero son de 9 pacientes, tenemos pacientes añosos y tenemos muchos pacientes que son jóvenes, que no hay lesiones del sistema nervioso central que expliquen la incapacidad del sistema nervioso central para generar una compensación. Entonces generan esa percepción del mareo crónico de difícil tratamiento. Entonces, esto es, digamos, una falla del sistema de control. ¿Qué es lo que está fallando acá? Seguramente lo que falla es la capacidad del controlador. Lo que hace el sistema nervioso central como controlador cuando hay una señal de error entre un vestíbulo y otro, en casos de estos, es maximizar la información, o minimizar, perdón, dicho, la información que viene de uno de los vestíbulos que está sano para generar una adecuación. Hay una serie de otros mecanismos más del área propiamente biológica, como reconexiones sinápticas, cambios en la adaptación sináptica de los reflejos vestibuloculares que van implícitos en la ocasión. Eso es toda la función del sistema nervioso. Pero en algún tipo de pacientes, por una causa que no la tenemos explicada, y que es un poco la idea de empezar a entender con métodos de ingeniería biomédica estas cosas, ahora vamos a ver un poco en qué estamos para tratar de entenderlo. Otro es cuando la información que llega de la periferia es normal y lo que falla es el sistema nervioso central. Por ejemplo, acá trabajamos con enfermos de Parkinson y lo que hacíamos le pasamos en los lentes de realidad virtual un estímulo que se llama autoquinético, que ahora lo vamos a ver, que es cuando van pasando, los que estamos sometidos esperando un ómnibus en la calle y vemos pasar tráfico, el ojo se desplaza siguiendo el flujo del movimiento y recorrige un movimiento rápido y la imagen está estable en la retina. Ustedes pueden ver un ómnibus que pasa, pero ven, el ómnibus se desplaza y ustedes pueden ver si tiene un aviso o lo que es el significado de ese aviso. Eso es un reflejo estabilizador cuando el flujo de movimiento es el de alrededor. Y entonces lo que hacíamos con un grupo de pacientes de Parkinson era bruscamente cancelar el reflejo. Le hacíamos un movimiento de 60 grados por segundo y rápidamente lo cancelábamos. Y hacíamos el etiquetado del centro de masa, porque lo medíamos en una plataforma de fuerza, el individuo parado. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba con ese centro de masa? ¿Cómo era el comportamiento del control del centro de masa sobre la base de soporte? Y le hacíamos lo que se llama una elipse confidencial. 10 segundos de la evolución del promedio del centro de masa antes del stop y 10 segundos después. Entonces, lo que pasaba es que acá en punteado ven el etiquetado del centro de masa normal, en una persona normal. El asterisco es que separa el estímulo y la migración del centro de masa siempre está dentro de los límites de estabilidad del paciente.
Y esto es lo que pasa con un paciente X de Parkinson. Pero no es patognomónico del Parkinson, se ve en otros tipos de enfermedad neurológica. Ahora vamos a ver. La incapacidad, digamos, nosotros le pusimos un roaming, ¿no? Un vagabundeo del centro de masa. No hay una adaptación cuando se cancela bruscamente el flujo visual. Y entonces, esto tiene mucha implicancia en la tercera edad, que no sé por qué es tercera, pero todos los entendemos. Este es el nistagmus ortokinético. Aquí estamos grabando el centro de masa y cuando se desplaza se genera este nistagmus, ¿verdad? Esta es una persona sana. Y esta es una persona que es una patología cerebrovascular difusa. Ustedes ven la diferencia entre una y otra. La incapacidad del cerebro de llevar el flujo visual y volverlo, llegar y volverlo. ¿Y qué implicancia tiene en el movimiento, en la otra salida? Esa desestabilización de la salida alta del sistema de control, ¿qué implicancia tiene en la salida baja, en la de control de postura? Si nosotros la hacemos marchar a esa persona, ¿verdad?, dentro de una superficie donde no tenga otra referencia visual, cosas fijas que lo fijen, la marcha siempre va a ir dirigida en el sentido del flujo. ¿Está? En cambio, cuando no hay un nistagmus optokinético competente, lo que pasa es esto. ¿Ven? Aumento de la base. Hay de una manera lo que se llama carga-velocidad de uno de los núcleos y se genera una inestabilidad y es una de las causas de alteraciones vestíbulo-oculomotoras más conocidas que provoca caídas e inestabilidad en este grupo etario. Esos son dos casos así bastante claros de alteraciones del procesamiento de una información receptorial visual o periférica. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora? Estamos tratando de entender el lenguaje en el cual ese lazo cerrado del error, en este caso, de dónde se coloca el centro de masa, vuelve al sistema nervioso central, se comunica para su readaptación. Estamos utilizando este sistema de procesamiento que es la transformada de Weilwitz. El individuo está colocado en una plataforma, se mide su centro de masa porque tiene unas células de carga que miden esa posibilidad, y entonces se analizan unas 60 segundos de su habilidad postural para mantener y se miden las oscilaciones de ese centro de masa en orden de frecuencias y de amplitudes. Amplitudes que son en unidades arbitrarias, ¿no? Es decir, cuánto de amplio es la oscilación del centro de masa y qué frecuente es. Entonces, estudiamos, eso está este año publicado ahora en el Journal of Biomedical Engineering, que este es un grupo control de sujetos con un promedio de edad de 79 años. Este es un promedio pacientes con insuficiencia cerebrovascular difusa, también con un promedio de edad de 80.2, no recuerdo exactamente, y este es un grupo de pacientes del mismo grupo etario con insuficiencia cerebrovascular difusa, alteraciones del procesamiento central y eso, además de una reflexia vestibular bilateral por patología de envejecimiento. Entonces, esto medimos a través del procesamiento de la transformada de Weilwitz, medimos el consumo de energía de esa señal. Es decir, vamos a ver, esta señal que es el centro de presión de la masa corporal, no es el consumo de energía del cuerpo, sino el consumo de energía medible de una señal sobre una plataforma. ¿Cuánto consume de energía un paciente con insuficiencia cerebrovascular y alteraciones del vestíbulo? ¿Cómo consume estos pacientes? Y un grupo ve la diferencia significativa. Es decir, que es un péndulo que oscila menos y a menos frecuencia. Entonces estamos tratando de entender cómo se genera esa señal de error y cómo se comunica esa señal de error hacia el sistema nervioso central por ese lazo cerrado, ¿no? Entonces, dividimos ese consumo de energía en la proporción que se gasta en frecuencias altas y en frecuencias bajas. Esto es en frecuencias bajas. El porcentaje de energía en frecuencias bajas del grupo de control es 40%, más o menos bastante amplio. Los pacientes con información vestibular y alteraciones del proceso central
tiene una inestabilidad en la cual el consumo de energía se va en frecuencias muy bajas, quiere decir que oscila lentamente en un área muy grande de ese péndulo. Y los que tienen, digamos, insuficiencia o patología cerebrovascular, pero aparte no tienen información vestibular, en las frecuencias bajas gastan muy poca energía. Cuando llevamos a energías, digamos, a frecuencias mayores de 0.75 hasta 25, ven que los pacientes con patología vestibular periférica de parte de la central generan el mayor consumo de energía comparado con los grupos patológicos y normales. Es decir, eso quiere decir que si uno lleva la información de esta manera, que hay un centro de presión o centro de masa, que es la salida de acá, que se realimenta y el cerebro tiene como 3 grandes bandas de filtros de esa información. Filtros pasa baja, filtros basales y filtros pasa alta. Entonces, cuando nosotros registramos la información acá, el lenguaje es un lenguaje de frecuencias, que todavía estamos, digamos, lejos de poder caracterizar las patologías y las topografías lesionales y las frecuencias de ese lenguaje que utiliza la señal de error para recorregir. Pero hay, digamos, sugerencias fuertes y robustas de que, por lo menos en grandes sectores topográficos, si es del receptor o es del procesamiento en forma difusa, por ejemplo, hay preguntas si la patología es cerebelosa exclusivamente, como hay casos clínicos, el lenguaje es caracterizable desde el punto de vista de las frecuencias, es interpretar este lenguaje de frecuencias con un objetivo. La rehabilitación de pacientes se hace en entender cómo dar el conflicto de información para que el sistema nervioso central adapte. Y ahora lo vamos a referir. Por último, alteraciones en la otra parte, en la ejecución motora, que es alteraciones en todo el aparato osteoarticular, en cómo se coloca el centro de masa con respecto a la base de sustentación. Esta es una señora que tiene una inestabilidad y tiene lo que se llama una inestabilidad del glúteo medio. Es un músculo que hace la báscula de la cintura pélvica y que se ve en muchísimos casos de cirugía de prótesis de cadera. Entonces, clínicamente se puede evaluar, digamos, haciéndole lo que se llama la prueba de Trendelenburg, que cuando se hace levantar el pie del lado en que tiene el glúteo menor, la cintura pélvica cae. Ahí se lo ve bien, ahí está, de ese lado cae. Lo que estamos haciendo, y un grupo de los estudiantes de postdoc nuestros diseñaron un sistema de análisis de marcha usando acelerómetros. Estas son todas las validaciones que se hicieron sobre caminadores y eso, en los cuales permitimos establecer una cantidad de parámetros de la marcha para entender cómo está el largo del paso, cómo está la amplitud, cómo está la velocidad del paso, cómo está la doble estancia, todos los parámetros que se analizan en la marcha, para ir después a generar un modelo matemático de marcha que es complejo, porque hay que hacer un modelo de péndulo invertido complejo, que nos haga entender la alteración de la marcha por ejemplo, un paciente con Parkinson antes y después del tratamiento, que está en la base de entender en intimidad el error en el procesamiento o en la ejecución. Entonces, decíamos, para terminar un poco el tema, ¿por qué va siendo, en la medida que se avanza en el conocimiento, de fundamental importancia entender el lenguaje, entre esa señal de error, entre la salida del sistema y cómo el sistema nervioso central procesa esa señal? Porque si la base de la rehabilitación está en generar una señal de error específica, con las características que tiene en forma repetitiva para que el sistema nervioso central, tenemos que entenderla para tener la capacidad de generarla, esa señal de error. Entonces, en lo que se llama aprendizaje motor o reaprendizaje motor, que convierta en una lesión a llevarlo a un comportamiento normal de la ejecución de los distintos reflejos para estabilizar la imagen en la retina o para el control de postura, hay una serie de preguntas que van de la mano de entender cómo es ese proceso de señal de error.
nosotros trabajamos en otro sistema que también se diseñó, y eso ahora está fuera, está en un área comercial fuera del laboratorio, pero es un sistema que analizaba el centro de presión de masa, el centro de masa y el centro de presión específicamente, porque es el pie apoyado, y se le generaron una serie de estímulos de realidad virtual y se evalúa en qué error mayor tiene la salida del sistema frente a distintos estímulos que estiman visuales, visoevestibulares, etcétera, etcétera. Porque se puede, en la medida que, si por ejemplo la señal de error es de alta frecuencia, uno puede diseñar estímulos trabajados con los lentes de realidad virtual que vayan en el sentido de maximizar el error en las frecuencias altas, por ejemplo, ¿no? Esto es para estimular las máculas, por ejemplo, y esto estimula toda la estimulación vestíbulo-optoquinética, ¿no? O optovestibular, como se le quiera decir. Se recrean ambientes y se generan estimulaciones especiales para eso. En eso trabaja el campo de la realidad virtual. Ya digo, nosotros desde que se diseñó eso, hace ya unos cuantos años se está trabajando, pero no conocemos el lenguaje exacto y el impacto que puede adaptar el lenguaje exacto de cada lesión topográfica a eventualmente mejorar. Ese es un poco el desafío. Si realmente entender el lenguaje de interconexión de un sistema de salida con la recorrección que el sistema nervioso central hace, nos puede hacer mejorar las performances. Se entrena, por ejemplo, en la plataforma se le hacen juegos para aumentar el límite de estabilidad, que se mejore el torque, el individuo reconoce su centro de masa en los lentes de realidad virtual y se le ponen juegos de visiones excéntricas para que vaya corrigiendo, digamos, ese límite de estabilidad. Entonces se juega la rehabilitación en dos campos. Una en mejorar la dinámica de ese péndulo invertido, aumentando los límites de estabilidad, es decir, la capacidad que tiene el sistema de los músculos agonistas y antagonistas de poner excéntricos el centro de masa con seguridad, y digamos, se lo hace de una manera interactiva con el paciente porque juega contra sí mismo. Por ejemplo, las donuts, esas que se le ponen cada vez más chicas, ¿no? Para que sea más difícil la ecuación de músculos agonistas y antagonistas para poner excéntrico el centro de masa y estar arriba de una situación para que desaparezca. Se le ponen más chicas, tiene que estar más tiempo arriba de cada donut para que desaparezca, es decir, mantener una posición excéntrica, y después con los acelerómetros se le hace jugar a la imagen que se mueva. Entonces tiene que controlar reflejos vestibulocólicos y de centro de masa. Eso va en la coordinación que genera el entendimiento del sistema de equilibrio como un sistema de control. Uno tiene receptores con funciones normales o funciones alteradas. Tiene un procesador con una función normal o una función alterada. Y tiene ejecutores, motores, que están normales o están alteradas. Y con ese juego de información hay que, digamos, generar un sistema de rehabilitación que sea lo más preciso posible, que imite la señal de error en todos sus componentes de manera más precisa para que el cerebro adapte circuitos específicos de esa señal. La idea de todo esto es, digamos, ir generando modelos matemáticos que den en forma automática, digamos, la característica de ese error y la falla del sistema. Estamos todavía lejos porque la patología nos da desafíos muy grandes en su diferencia de comportamiento, y porque todo este sistema de control no está puesto en una máquina, está puesto en un hombre que tiene una estructura perceptual y que es diferente entre nosotros. La carga o el peso de la información que tiene la visión, los vestíbulos y la propriocepción para mantener el equilibrio no es igual en todos nosotros.